Buenos días, un saludo, mi nombre es Amadeo Díaz, soy cirujano cardiovascular del Centro Cardiovascular Regional Ascardio y el Hospital Central Antonio María Pineda. Agradezco la oportunidad que me da el grupo de cardiología infantil de poder compartir con ustedes un poco la información quirúrgica necesaria para ustedes para entender algunas determinadas técnicas que se practican. En este caso vamos a hablar lo que es el principio de Fontana. El principio de Fontana se habla así. Durante las últimas décadas, el tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas con un solo ventrículo funcional se ha centrado en buscar la creación de un sistema hemodinámico que permita llevar todo el retorno venoso sistémico hacia el árbol pulmonar sin pasar por este ventrículo único desde el punto de vista funcional. Es así como el doctor Francis Fontaine en Francia, motivado por la atresia tricuspidia a la que él se enfrentaba con sus pacientes, lo llevó a crear una técnica en la cual, a partir del año 1971, él la describe, donde él partía de que existía un Glenn clásico previamente realizado, o lo realizaba. Seguidamente daba ligadura del tronco de la pulmonar con cierre de la comunicación interauricular, que usualmente estaba, y la anastomosis entre la orejuela derecha y el cabo proximal de la arteria pulmonar derecha. Ya lo vamos a entender mejor de esta manera. Como ven, él llegaba y realizaba un Glenn clásico, que no es más que una anastomosis término-terminal entre la cava superior y la rama derecha de la arteria pulmonar distal. Entonces, ¿qué hacía? Luego, la orejuela derecha, él la anastomosaba con la porción terminal o proximal, perdón, de la rama derecha pulmonar, pero se le ocurrió interponer una prótesis criopreservada, valvulada, para que el flujo fuera unidireccional hacia el tracto pulmonar. También realizaba cierre de la CIA y realizaba una monocúspide a nivel de la vena cava inferior para crear un sistema valvulado y de esa manera evitar que la sangre, por aumento de la presión auricular o por contracción auricular, se desviara hacia la cava inferior y mantuviese siempre un flujo direccionado hacia el árbol pulmonar. Esa técnica, posteriormente, fue la modificación más clásica, fue la de Kreutzer, en la cual él anatomosó la orejuela derecha con el tronco pulmonar y trataba de mantener la válvula pulmonar in situ. Entonces hacía esta anastomosis de manera que la sangre venía cava superior, cava inferior, atrio derecho, pasaba por la orejuela hacia el tronco de la pulmonar y de ahí se dirigía hacia los pulmones. La mayor desventaja que tuvo estas dos técnicas fue la compresión de este sistema por el esternón que quedaba enfrente, acababa comprimiendo este sistema tubular entre la aorta, el esternón era comprimido y los procesos trombóticos acá eran muy altos. Para que recuerden lo que es el Glenn clásico, que prácticamente no se usa, como es la anastomosis término-terminal entre la cava superior y la rama de pulmonar derecha distal. Normalmente lo que hacemos hoy en día es el Glenn bidireccional, donde anastomosamos de manera término-lateral la cava superior, la desinsertamos de la aurícula derecha y la anastomosamos en la cara superior de la rama arterial pulmonar derecha, de manera que el flujo va hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo es bidireccional a través de las arterias pulmonares. Hacia finales de los 80 y principios de los 90, el grupo de la Unique Kindle del Dr. Dilival y el profesor Aldo Castañeda del Children's Hospital en Boston, ellos se basan en el principio del flujo laminal, a lo cual llegaron a través de estudios hidrodinámicos. ¿Qué quería decir esto? Que a diferencia de Fontane, ellos determinaron que fisiológicamente el flujo se iba de las aurículas hacia las pulmonares
era más por gradientes de presión que por capacidad contráctil de la aurícula. Es así como describen y llegan a describir la técnica de anastomosis cabopulmonar total, que son las que usamos hoy en día. Entonces, por eso tenemos el procedimiento de Fontan llamado Fontan modificado con conducto lateral, que no es más que el uso de un segmento de PTFE, es decir, de politetrafluoretileno expandido, o de Gore-Tex, nombre comercial, y con ese Gore-Tex se va a crear un túnel intraatrial, es decir, se hace una atriotomía y se trata de direccionar el flujo de la cava inferior usando este parche como un domo sobre esa cara lateral de la aurícula. Luego se abre lo que era la inserción previa de la cava superior, que ya fue usada en una anastomosis de Glenn, que está aquí arriba, y ese cabo que estaba previamente ligado se reanastomosa, pero con la cara inferior de la rama derecha de la pulmonar. Entonces vamos a tener aquí una visión superior, como el flujo viene de la cava inferior, pasa por ese túnel creado con el Gore-Tex hacia la cava superior. Buscando el sentido de la cava superior, pero va a llegar hacia la rama derecha de la arteria pulmonar, que va a estar aquí. En este caso, aquí va a estar la rama derecha de la arteria pulmonar. Entonces, ese es el Fontan modificado con conducto lateral, que no es más que la creación de un domo, un neotúnel con Gore-Tex y direccionando el flujo de las cavas hacia la arteria pulmonar derecha. Ambas cavas van a través de ese túnel que se crea con PTFE. Y ese es el Glenn modificado con conducto lateral. El otro que usamos es el Fontan, que es el que tiene más adeptos hoy en día, que es el Fontan modificado con conducto extracardíaco. ¿Qué es lo que se hace? Que una prótesis de Dacron es anastomosada, una prótesis que es de entre 18 y 24 milímetros, se anastomosa entre la cava inferior y la cara inferior de la rama derecha de la pulmonar, que previamente tiene un Glenn que está arriba, ¿ok? Entonces el tubo va anastomosado entre la cava inferior, la rama derecha de la pulmonar, y finalmente se ha sugerido la creación de una fenestra o de una pequeña ojal que una ese tubo con la cara lateral de la aurícula y es ahí anastomosado de manera que el flujo también pase hacia la aurícula derecha. ¿Cuál fue el principio final de esto? Que se evita la manipulación de la aurícula en gran medida como en las otras técnicas. Eso evita a su vez la distensión auricular por aumento de flujo a que le llegue a ella, y de esa manera se evitan las arritmias y esto produce que el flujo sea más laminar, que es el principio que se está proponiendo a través de esos grupos de estudio como el del profesor Aldo Castañeda. Entonces este es el que más se usa. También hay una tercera técnica, como es el tubo intracardíaco, llamada la operación Fontan modificada, pero con un tubo intracardíaco que va igualmente anastomosa la cava inferior, como se hace en el conducto lateral, anastomosa la cava inferior con el tubo. Ese tubo, que es de PTFE en este caso, se lleva y se pasa a través de la CIA que se crea o se amplía la CIA existente y se lleva hacia el techo de la aurícula izquierda. Y en el techo de la aurícula izquierda se hace una atriotomía y se anastomosa con la rama izquierda de la arteria pulmonar. Entonces, de esa manera tenemos flujo que viene de la cava inferior, pasa por el tubo intracardíaco hacia el techo de la aurícula izquierda y sigue hacia la rama pulmonar izquierda. Y se une con el otro que ya viene, con el Glenn bidireccional que estaba ya hecho, ya realizado, donde hay una anastomosis término lateral entre la cava superior y la rama derecha de la pulmonar. De esa manera se excluye todo el flujo ventricular del ventrículo único funcional. Como se ven, estas técnicas han sido basadas en el principio de Fontan. De todas ellas, la más utilizada actualmente es esta técnica, es la que tiene menor riesgo de trombosis, es la que tiene menor distensión de la aurícula derecha, menor manipulación de la misma y por ende menos arritmia. Es la que tiene más escuelas que la practican para este tipo de afección.
Entonces, espero que les haya quedado claro esta parte de la técnica quirúrgica con respecto al principio de Fontan, y que les pueda ser de utilidad para entender estas patologías y el manejo de sus pacientes. Recuerden que no hay fuerza que se resista al trabajo, y bueno, estamos siempre a la disposición para seguir discutiendo y este aporte académico que podamos hacer. Muchas gracias.